Bueno, no me ha dado tiempo a leer tu artículo sobre Jorge Javier, sobre la carta esta tan romántica que publicó ayer. ¿Qué me dices? Eso fue, no, eso fue el jueves, eso ¿Jueves? fue a través del despacho de abogados de Jorge, mandó un comunicado a la sede de Vox en Madrid, a la calle Bambú, donde se le aconseja Jorge, es decir, la representación legal de Jorge, le aconseja al partido Vox que no contraten a un señor, a un cantante que tiene en una de sus letras la canción Te voy a pegar mariconazo o algo parecido. Es que no tengo aquí, porque el comunicado lo tengo Sí, es algo en así, el es algo móvil y así. no puede entrar. Entonces es un comunicado que le manda a vos, y el artículo lo que recoge es que recoge parte del comunicado, y lo único que se recuerda es que lógicamente desde en mi periódico, en el diario, y por supuesto de mí decir que se condena cualquier tipo de letras de quien sea, sean ni de vos, porque que no era de vos, era un grupo que parece ser lo habían contratado para una fiesta de este grupo político. Se condena por supuesto, esa letra, y lo que se hace fue recordar años atrás, cuando muchos personajes populares, como fue Alberto Ruiz Gallardón, como fue Cristina Cifuentes, como fue Soraya Sáenz de Santa María, recibieron los scratches en la puerta de su casa. Yo estaba cerca el día que lo recibió, que sufrió este scratcher Soraya Sáenz de Santa María, que Uf, iba con un niño pequeño, que era su único hijo que tiene, con un niño pequeño, y que yo recuerdo en aquel momento que me encontré a muchos que aplaudían aquellos actos sí, donde se le sí. insultaba, donde se le humillaba, y aquello pues era un ejercicio de libertad. No, ni antes era libertad, ni ahora es libertad. En el momento que hay esos insultos y no la Ni dejan andar por la antes, lo que calle, pasa que no no es es lo libertad. mismo, es decir, los temas se ven siempre distintos cuando la paja la tienes en tu propio ojo. Entonces, lo que antes era libertad, ahora se atenta al honor de una persona. Lo que antes era libertad de expresión, ahora se ha convertido en un síntoma de fascismo. Claro, pues sí, es un síntoma de fascismo esto, y lo de antes también, porque los dictadores no son de derecha, la dictadura es un sistema, y los hay en la derecha y en la izquierda. Y estos que utilizan esas letras, igual que lo dije con la canción donde este rapero de Cataluña que fue a la cárcel y no fue por la letra, No que fue por la no letra. mintamos, no fue por la letra, fue por otra serie de razones por lo que fue a la cárcel, que a la cárcel no se va por una letra de esas, fue por otra No. cosa, pero la prensa de izquierdas, pancartista, panfletaria y pistolera quiso convencer a la sociedad, inventarse que había ido a la cárcel por la letra. No, pues no se fue por la letra por eso, pero es la misma razón. Es decir, con el Jorge Javier, que con el rey Juan Carlos, que con cualquier persona condenable unos hechos y otros hechos. Los contrate el partido Vox o los contrate la izquierda pancartista y panfletaria. Lo mismos. Y hay que condenarlos siempre. Y digo esto porque durante mucho tiempo, y no lo digo porque no hablé con muchos compañeros del tema, incluso yo no sé si estaba trabajando con ellos, de Soraya, yo me encontré a muchos que aplaudían los scratches. Ahora con Pablo Iglesias en Galapagar lo han visto muy mal, claro. Pero quien inventó los scratches en este país fue la izquierda pancartista, panfletaria y pistolera. Los Yo me tres. acuerdo el de Cristina Cifuentes. ¿Te acuerdas de ese, no? Ese es inolvidable, Sí, ¿no? lo que El que pasa es que yo tengo en la escupiendo en la memoria, cara. yo tengo el más presente, el de Soraya, porque iba con su hija pequeña. Sí, ese es Pero tremendo. estos, Sí, mira. es decir, que aquello no he visto a ninguno de los progresistas, libertarios, amantes de la libertad y de la democracia, de los demócratas, condenar ningún acto de esos. ¿Ahora qué son? Y lo condenarán. ¿Los otros solo? No, son los mismos. Son los mismos perros con distintos collares. Y se condenó antes y ahora. Es más, te digo, yo tengo conocimiento, no he hablado nunca con él, creo, lo conozco por un par de salseos en internet,
al cantante este que, si no me equivoco, es rapero, Santa el Flow, del Rey, a Santa Flor, que no sabía si era nuestra el de ciudad. Viva Vox. Mm. Pero es una canción de hace 14 años. O sea, ni siquiera es una canción que sea actual, ni siquiera es una canción que estaba planeada. O sea, yo creo que ha sido un burofax completamente absurdo para vincular a Vox con. O sea, ha visto la oportunidad como decir, mira, en este evento va a cantar un cantante que hace 14 años tuvo esta letra. Voy a mandar un evento. O sea, voy a mandar un burofax advirtiendo de algo que no tienen ni siquiera pensamiento de Mira, hacer. yo lo único que tengo claro es que esto beneficia solamente a dos partes. A Jorge, que lo hacen víctima, y a vos, que le dan una publicidad gratuita. Le Nada dan una más. publicidad gratuita, sí, Gratuita. también. Entonces, si fuera mi partido, pues diría, pues mira, que ganen votos. Pero como yo no tengo partido, yo sé lo que soy y lo que voto, pero yo no tengo partido. Pero desde luego, yo tengo claro que yo no lo voy a votar en estas elecciones. Después ya no lo sé lo que voy a hacer. Pero es decir, solamente favorece a unos como víctima y a los otros que le da publicidad. Nada Cuando más. estáis trabajando en la tele, Jesús, tenéis. O sea, puedes hablar de posicionamiento político igual que aquí, por ejemplo, con esta libertad, o os da un poquillo más de Vamos a ver, apurillo a veces. yo no he hablado porque al final no son programas donde se hable de política. Quiero decir, son programas de Bueno, entretenimiento. Bueno, yo te estoy diciendo lo que yo he vivido. Yo, lógicamente, nunca he dicho lo que no soy. Es decir, yo no me he presentado como el amante, yo no me he agarrado de la mano del socialismo ni del comunismo porque no lo soy. Entonces, cuando se ha utilizado algún material o algún instrumento para hacer un tema de corazón utilizando a estos políticos, yo no estoy de acuerdo. Es decir, con Irene Montero, allí con la ministra de Igualdad hablando de este tema, o de Pedro Sánchez llamando a Teresa Campos. Decir, bueno, fue una instrumentalización de la política. Ellos sabían perfectamente, es decir, lo que yo he hecho, porque yo no me he escondido de a quién he apoyado, cómo he apoyado, lo he dicho muchas veces, y cada uno, pues si la mayoría deciden que no hablan, porque no quieren, porque no les interesa, porque es muy complicado. Bueno, eso ya cada uno. Yo apoyé en las elecciones del 4 de mayo del 2021 a Isabel Díaz Ayuso durante 15 días repartiendo votos. Y lo haré las siguientes. No lo puedo decir más claro. Y a Juanma Moreno en Andalucía. Ya está. No te lo puedo... sí, así bueno, te lo depende. digo. A ver, es que, por ejemplo, en Sálvame, yo me Yo lo acuerdo que el tengo claro, día. lo que decir, lógicamente yo en temas cuando ya esté Irene Montero, pues yo ese día me desconvocaron porque yo no interesaba, lógicamente. Mm, Y cuando en el de Luz entró Pedro Sánchez con Teresa Campos, yo no estaba, yo en el de Luz hace mucho tiempo que no estaba. Entonces, si hubiera por estado eso. allí, no me hubiera podido callar. Y en muchas ocasiones, cuando ya no he saltado, que no he podido hablar como aquí, porque al final esto es una conversación entre dos, pero que yo no me he callado. Es decir, he dicho que no y es que no a ¿Tú determinados estabas temas. el famoso día de rojos y maricones? No, Era Antonio yo creo, Montero, ¿no? Era Antonio Montero al que le cayó el rapapolvo, ¿no? no me, yo ese día no estaba. ¿No estabas? Este día, no, ese fue el día, estaba Antonio, fue Antonio el día Montero le que, cayó el rapapolvo. Lo pusieron fue el allí día, ese fue el día que, pues, dijo que Jorge dijo que en ese programa no se hablaba de vos porque era una publicidad y al final quien más publicidad le dio fue él mismo hablando de vos, porque al Sí, sí. final se dio esa publicidad, si es que es lo peor, es decir, que al final, y ese día estaba Antonio. Y entonces, bueno, pues dijo que era un programa de rojos y maricones, pues perfecto. Pero no es un programa de rojos y maricones, entre otras cosas, porque el público que va dirigido es un público muy amplio. Rojos, Claro, rojos, no maricones, derecha, izquierda. Y después que es un programa de entretenimiento, fue un programa de entretenimiento, de todos claro. los colores y todas las tendencias. Y bueno, la audiencia baja porque hay mucha gente que se dio porque no ha soportado eso. Y no lo digo yo porque yo tenga que me mide a mí la audiencia todos los días, No, sino no, que ya está. yo lo que hago es estar en la calle y cuando me encuentro pues sí que cuentan siempre lo mismo.
Es decir, que se posicionaron con Rocío Carrasco, con el gobierno, ya no voy a entrar en el tema Sí, del sí. COVID y todas esas cosas, porque eso ya es un capítulo aparte, Sí, eso que ya yo fue creo que está antes, bastante... eso fue antes. Y las Pero hostia, vacunitas. Pedro Sánchez llamando a María Teresa Campo para preguntarle por Rosito, eso a mí se me cayeron los cojones y perdón por la expresión. Yo saqué un vídeo en su momento y luego la gente en Twitter, este es el presidente que yo quería, bravo, Sí. bravo. Y es como, hostia, pero ¿qué somos, tío? O sea, ¿cómo vamos Bueno, a pues dejar algo tan importante como la presidencia en nuestro país basándonos en votarle o no votarle por si apoya o no a Rosito? Es pero como, hombre, si al final es decir, no coincide con el personaje de Pedro Sánchez que se ha hecho una serie publicitaria en áreas de un año de las elecciones, menos de un año, el 28 de mayo hay elecciones municipales y autonómicas y en diciembre las generales. Es decir, que coincide. Es decir, lo que tiene que hacer ¿el Pedro diciembre del Sánchez, año que viene es? sí, bueno, es decir, que como tope sería en diciembre, pues se pueden adelantar a noviembre, pero sería en diciembre y el 28 de Ujú. mayo las Hostia, pues ya está municipales y encima. y las autonómicas. Entonces, pues no, pues lo que tiene que hacer Pedro Sánchez es irse a las casas de acogida de mujeres y hablar con ellas y preguntarles cómo están, en lugar de llamar a Teresa Campos a Sí. preguntarle cómo estaba Rocío Carrasco. Aparte es que esos son programas que es corazón. O sea, tú puedes dar una pincelada, ¿no? Como la damos nosotros. Yo, por ejemplo, yo es que estoy más de acuerdo contigo en estas cosas, ¿no? Pero yo respeto a todo el mundo. O sea, si estamos aquí para hablar del corazón, la semana pasada vino Rosa Villacastín. Sí, No se me pasó por la cabeza sacarle ningún tema de Irene Montero, ni político, ni ninguna cosa de esa, pero pero sí estuvimos encantado con ella. es decir, hasta hace muy poco, es decir, la convivencia era muy fácil. Es decir, Claro, se convivía, es decir, que ahí está como fue la transición española, donde convivieron gente que venía de herederos de una guerra civil y se hablaba. Lo que pasa que de un tiempo a esta parte, y esto lo generó la extrema izquierda de este país, eso es una opinión personal, donde se pensaba como ellos, o si no eras un fascista, es decir, o tenías este pensamiento de la violencia de género o eres un fascista. Pero no se puede hablar de eso con Rosa. No es que Rosa la quiero, la admiro. He trabajado muchas veces con Rosa. es una grande. Ella tendrá su pensamiento, yo tengo el mismo, yo tengo otro distinto, pero se puede hablar. Lo que no se puede hablar es con el autoritarismo de esto es así y no hay forma. Pero en el caso de Rocío Carrasco no lo podían hacer de otra manera, porque sabían que no llevaban razón, porque era vender una historia cuando no era sentencia. Entonces, no se podía entrar al diálogo y no se podía, porque no, ellos no tenían argumentos para dialogar. Es decir, era un tema que ya estaba, era una causa juzgada. Entonces, no podían y no interesaba. Pero la convivencia, claro que se puede hacer y perfectamente, pero en Sí, este caso no. pero para que tú veas que Rosa Villacastín es una persona que, bueno, está súper politizada en redes, su postura política la conocemos todos, y sin embargo, ella está en el, digamos, lado opuesto, porque aquí se han creado bandos de la historia de Rocío Carrasco, Pero es que Rosa Villacastín es una porque tipa conoce la historia muy bien. independiente, es independiente. Y Rosa puede ser lo que sea, pero por encima está su conocimiento y conocer la verdad. Y aquí la Claro, verdad porque era sabe una, mucho, es que es una grande, la o sea, verdad, y verdad judicial. literalmente. Entonces, es que aquí no era un tema de derechas o de izquierdas. Si eres de derechas, tienes que estar en contra. Si eres que no, Bueno, se han hay mezclado gente muchas que sí, cosas. ¿eh? O sea, gran parte de las redes así, sí. Los que son o sea, los que suelen apoyar a Rocío Carrasco, los fucsias, son como de Podemos, ¿sabes? Y luego hay gente como que los que no nos creemos a Rocío Carrasco, porque los papeles. Porque podemos decir, Jesús Manuel, que Antonio David, aunque no sea absuelto, ha sido investigado, ¿no? Eso sí se puede decir, ¿no? Bueno, claro, pero investigar de la primera fase de un proceso penal donde hay unos indicios no racionales para ver si ha pasado algo. Si investiga, se ve que no y se acabó. Es decir, pero eso Esto no es quiere todavía decir que esté mejor que, es condenado. todavía mejor que absuelto, ¿no? No sé qué ha suelto, es decir, es investigado, no es que sea mejor, es que ha suelto es que después de todo el proceso, después no ha sido condenado, es decir, no se ha visto nada. Y cuando ha sido investigado y se paraliza ahí, es porque no se puede llegar al proceso penal porque no hay indicios racionales. Lo que hubo eso fueron indicios no racionales. Esa es la diferencia, es decir, que no hay... Entonces, cuando dice, pero Indicios es que que no no son fue... indicios, ¿no? Indicios que no son Es decir, indicios. claro, es decir, cuando dice ha sido suelto es porque se llegó hasta, pero es que aquí mm, no se pudo ni comenzar el proceso penal porque no había datos y pruebas suficientes para poder comenzar el proceso penal.
Sí, pero, o sea, es como si a lo mejor hubiera sido absuelto, querría decir que ha habido juicio, entonces como que al principio te la han admitido a trámite porque se ha podido ver. Es como más feo, pero todavía que haya sido investigado durante tanto tiempo y ella recurriendo, o sea, el hecho de que no te la hayan admitido a trámite es como, no sé si me estoy explicando bien, como más limpio todavía. O sea, que es que no se están tragando nada de lo que tú Claro, es estás que diciendo. no, es que lo que presentan no puede llegar a juicio porque no se puede llegar a juicio con lo que presentas. Es tan sencillo como eso. Ahora que en su momento, Carlota, pero es que no ha sido absuelto. La que Claro que tuviste tú no. ahí ese día, ¿eh? Pero ¿Ese fue tu que, último día? señor, no me acuerdo, no me La acuerdo, gran. Javi, no me acuerdo, no me acuerdo si fue ese día. Es decir, pero es que al final te das cuenta que no seas ya, pero ¿qué me quiere decir con eso? Entonces te das cuenta que le han Sí. pasado un guión que no tiene ni idea del derecho, le han pasado un guión y pues se lanzan ahí a contarlo, pero es que ahí hay poca discusión.